Lo más importante de este texto es el siguiente. Del 1 al 10, el más importante es el número 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es muy interesante que la ley de la siembra y la cosecha está en la Escritura. Pero lo interesante es que nosotros no cosechamos según lo que nosotros queremos o las intenciones que deseamos. Y les voy a decir por qué. Porque es Dios el que está llevándonos a una enseñanza. Y yo quiero que nosotros hoy en esta mañana consideremos algo. La palabra de Dios dice: donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente en medio de nosotros. Dios está en medio de su iglesia. Ahora, es una expresión bonita, una esperanza de fe. Pero hay una realidad. La iglesia es una comunidad de fe, la familia de Dios. La palabra iglesia traduce por lo menos 2 cosas: asamblea o congregación. ¿Eso es claro? Ahora, yo quiero que ustedes y yo meditemos en algo interesante. ¿Por qué razón? Miren lo que dice Judas, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Dios, cuando reúne a su pueblo, no está reuniendo personas en una obra terminada. ¿Por qué razón? Leamos aquí. Dice que Él los llama, los santifica y los guarda en Cristo. Los llama es pasado, los santifica es presente y los guarda es a futuro, un futuro continuo. ¿Y ellos de qué van a gozar? Misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Cada día que la iglesia se reúne en medio de la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque los que componen la iglesia tienen una realidad. Fueron sacados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. Pero todos los días de nuestra vida, aunque nuestros pecados ya han sido perdonados, satisfactoriamente, plenamente, eso se llama la santificación posicional. ¿Qué significa? Que Dios, cuando me ve en Cristo, justo, santo. Pero la realidad que yo vivo todos los días es algo totalmente diferente. Porque yo estoy en Cristo, pero estoy luchando con una realidad de la cual nosotros leímos hace unos instantes en Efesios 4. Despojándonos del viejo hombre, renovando nuestra mente, ¿sí? Renovando el espíritu de nuestra mente y aprendiéndonos a vestir de ese nuevo hombre. Y es aquí donde nosotros vemos que nosotros fuimos llamados por Dios eficazmente, ya creemos en Cristo, ahora estamos siendo santificados y ahora estamos siendo guardados en Cristo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que nosotros como creyentes, o aquel que se precia de ser hijo de Dios, familia de Dios, ve la obra de Dios en él. Eso que es, ¿por qué le digo que es interesante? Porque yo no hago juicio de mí mismo. El que hace juicio de mi vida es Dios. ¿Qué es lo que sucede? Dios nos asegura que Él está en medio de su iglesia, de su congregación, de su asamblea. Levíticos 26:13 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuereis sus siervos, y rompí coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. La iglesia
es la comunidad de aquellos a quien tienen a Dios como su Señor, su Salvador, y hemos sido invitados para adorarle, para glorificarle. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Miren lo interesante, y yo quiero llamar su atención. La cabra siempre será cabra y la oveja siempre será oveja. Esa canción que le han enseñado a los niños, ¿sí?, que alguna vez era cabrita y de pronto se convirtió en ovejita. ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¿Sí? No es verdad. La oveja es oveja, solo que las ovejas están perdidas. Y yo quiero que hoy, mis amados hermanos, no olvidemos que antes de creer en Cristo, todos nosotros estábamos muertos y vivíamos como muertos, lejos de Dios, lejos de su gracia. Si hoy creemos en Cristo, somos parte de su cuerpo y Él está santificando, limpiando, lavando este cuerpo. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Y todos nosotros podemos decir, ahora no quiere decir que todos éramos tan malos como unos como los otros. Unos estaban perdidos en el mundo, en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, otros en el religiosismo, otros en otras actividades diferentes. Y hoy vamos a meditar algo que es interesante, que todo cristiano a lo largo de la historia bíblica, ¿qué significa esto? Antes de Cristo o después de Cristo, fue llamado del mundo para ser iglesia. Y cuando somos iglesia, Dios comenzó una obra y todo lo que hacemos dentro de la iglesia es aquí donde dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a tomar decisiones, cuando estamos viviendo la vida todos los días, hay un resultado y ese resultado lo da Dios. Usted no, miren, Dios no puede ser engañado. Yo puedo engañar a mi esposa. Yo le puedo fingir que soy un gran hombre de Dios. Puedo tener 2 teléfonos, puedo tener 2 líneas, puedo tener 2 vidas y ella puede estar sana en la vida. ¿A quién no puedo burlar? A Dios. Yo puedo hacerme parecer que soy el mejor trabajador de una empresa y puedo estar robándome las cosas. Puedo estar malversando los fondos. Y todos me tienen, uy, qué trabajador tan extraordinario que eres. De hecho, a veces los grandes estafadores se ganan la conciencia de sus jefes. Se hacen dar premios, tienen los mejores lugares, parecen que son los mejores trabajadores porque llegan temprano, se van tarde. Pero son los que más roban, los que más estafan, los que abusan del poder. Hay una palabra que describe eso: nepotismo. Amados hermanos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué quiere decir? Que el que hace juicio, ¿quién es? Dios. Yo puedo venir a la iglesia y hacerles creer a todo el mundo que soy el mejor cristiano, rasgarme las vestiduras frente a los pecados de los demás. Recuerden, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, el título de la predicación es muy sencillo: Dios no puede ser burlado. O sea, olvidémonos de las justificaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago el bien,
yo no necesito justificar. Nunca yo he recibido una ofrenda que pastor, porque es que ayer lo pensé. No, cuando a mí me han dado una ofrenda para que vaya a almorzar, comer, comprarme algo, pastor, mire, esta es una ofrenda para usted. ¿Cuándo yo veo sospechosa la ofrenda? Cuando alguien me justifica. ¿Por qué razón? Porque yo digo, algo hizo. No es en serio. Algo hizo, algo pasó. Pero cuando uno quiere hacer el bien, venga, lo invito a comer, venga, le voy a comprar esto. Yo nunca he visto que me digan por qué lo tienen que hacer. Pero cuando uno ofende, cuando uno hace el mal, uno tiene que justificar. Queridos hermanos, esta ley que Dios pone aquí en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, está grabada en nuestras conciencias. Y a veces lo que nosotros hacemos, ¿saben qué es hacer? Es apagar nuestro sintonizador de Dios. Dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. ¿Por qué razón? Para calmar nuestra conciencia. Hoy yo quiero llamarles la atención. Por eso el título de la predicación es Dios no puede ser burlado. Punto 1. Van a abrir signo de interrogación. Hay una pregunta acá. ¿Eres espiritual? Y cierran la pregunta y voy a dar una respuesta. Uy, miren. No es un soborno, ¿no? Es que parece una moneda de oro. ¿Eres espiritual? Ahora al ladito van a poner restaura. Si tu respuesta es que tú eres espiritual, ¿qué tienes que hacer? Restaurar. O sea, porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Esa característica, ¿de quiénes eran? De los que denunciaban los pecados y luego, ¿qué hacían? Yo quiero que ustedes lean Gálatas capítulo 6 junto conmigo. ¿Por qué razón? Porque Pablo está escribiendo a una iglesia que está compuesta por toda una región, Galacia, la iglesia de los Gálatas. Es como que digamos la iglesia de Bogotá o la iglesia de Villavicencio, donde van todos los de Villavicencio o todos los de Bogotá. Recuerden que las iglesias en los tiempos de los apóstoles tenía 3 características. A veces era de toda una región, a veces era de toda una ciudad y a veces era la iglesia que está en tu casa. Y eso me parece interesante. Y Gálatas capítulo 6 comienza con una palabra muy hermosa. Hermanos. ¿Saben por qué yo le digo que es la palabra más hermosa? Porque a veces nosotros acá nos vemos por los apellidos. Acá nos diferenciamos porque o somos Dávila, o somos Dueñas, o somos Palacio, o somos Albornoz, o somos Pava. La Biblia, ¿qué nos dice? Que en la iglesia, ¿cuál es el vínculo que tenemos? Hermandad. Cristo. La hermandad, Cristo. El vínculo que tenemos es la fe, porque por la fe somos hijos de Dios. Y yo les voy a decir algo que es hermoso. Todos tenemos al mismo Padre. Si usted ha creído en Cristo, miren lo interesante. Tiene el mismo Padre, que es Dios. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque aquí el apóstol Pablo, después de hacernos un buen argumento de estar firmes en la fe, de vivir la vida cristiana, en el capítulo 5 nos dice, mire, estas son las obras de la carne, estas son las obras del Espíritu. Y nos dice que los deseos de la carne están contra el Espíritu. Y la obra del Espíritu Santo está en contra de la obra de la carne. Y ahora dice, hermanos, ¿a quién está diciendo? A una iglesia local. Eso es claro, ¿sí o no? Y recuerden, Dios no puede ser burlado.
¿Por qué yo les pregunto, eres espiritual? Porque acá dice, hermanos, y es un llamado a atención del pastor de la iglesia, de Dios mismo, porque Dios inspiró a Pablo para escribir esta palabra. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, ¿a quién está escribiendo? ¿A los que están pecando o a los que están evidenciando el pecado? Muy bien, acá dice a los que están evidenciando el pecado. Dice, si tú sorprendes a alguien en la iglesia que está pecando, vosotros que sois espirituales, y esta palabra es muy interesante, porque cuando está hablando de ser espiritual, no está diciendo de que sea una persona mística, que tenga algún nivel elevado de fe, sino lo que está diciendo tú, que puedes identificar por medio de la palabra lo que es pecado. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por decir, si a Julieta yo le pregunto ¿qué es fornicación? ¿Usted sabe lo que es fornicación? Muy bien. Hermano Andrés, ¿usted sabe lo que es fornicación? Entonces usted es más espiritual que Julieta. ¿Por qué? Porque está en un grado de madurez y de entendimiento mayor que ella. A eso se está refiriendo. ¿Por qué razón? Porque la persona que está madura en la fe es como la persona que está madura en el intelecto. Cuando estamos maduros en el intelecto, nosotros advertimos los peligros. ¿Se han dado cuenta? Un niño saca el celular en la calle, es feliz, así ve a 50 ladrones, el niño no mira el peligro. Por eso los adultos respondemos por los niños, según la ley, hasta los 14 años. Después de los 14 años, ya empieza un periodo de madurez, de lo que llama la sociedad la adolescencia, dejan de ser niños, pasan a ser jóvenes, y ya ellos son más responsables. De hecho, un niño o un joven a los 16 años puede sacar un pase de conducción, de moto o de carro, establecido por la ley. ¿Por qué? Porque él es responsable. Obviamente que tiene que estar avalado por sus padres todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta la mayoría de edad. Aquí en la escritura Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, aquel que identifica el pecado. Y yo aquí quiero ser claro, queridos hermanos, Dios llama a los hermanos de la iglesia a ser instrumentos en sus manos. Cuando Dios llamó pastores, ancianos, diáconos, les dio labores en la iglesia para defender la iglesia, para perseverar en la iglesia. Es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles cuando lo estudiamos. Uno cuando ve en la sociedad que llama, bueno, no hoy en 2025 y menos acá en Colombia, pero añitos atrás habían ciertos requisitos para pertenecer a la policía y habían requisitos para pertenecer al ejército, a la infantería, a la marina, a la aviación, ¿o no, hermano Andrés? Hoy en día, ¿cómo han hecho esos requisitos? ¿Los han bajado? ¿Sí o no? Ahora cualquiera puede ser, ¿sí o no? Han ampliado las edades, inclusive hasta con hijos. Sí, ahora cualquiera puede ser. Básicamente, es que no se ha mejorado. ¿Por qué? Porque se quiere ir en detrimento de una institución. Y eso es curioso. ¿Por qué yo les digo una cosa? Porque nosotros, a quienes confiamos el cuidado de algo, es a personas que están capacitadas. Y Dios llamó hombres de Dios dentro de la iglesia para defender la iglesia. Ustedes se imaginan que a uno lo están robando delante de un policía y el policía mira, te roban, te asaltan, te golpean y luego tú le preguntas al policía ¿y por qué no intervino? No, es que me dio susto, me hice a un lado. ¿Qué pensarían de ese policía? Que es un mal policía. Que es un mal policía. Queridos diáconos, queridos ancianos, el pastor, fuimos puestos en la iglesia para defender
La iglesia. Son los que primariamente son los que, oiga, la Biblia dice, hermanos, si usted es espiritual, ¿qué quiere decir? Que tenemos la capacidad, el discernimiento de ver la lucha de los hermanos que están pecando, porque acá se está refiriendo a la comunidad de la fe. ¿Cómo usted sabe que alguien es un hermano? Que cuando tú lo llamas y lo exhortas sobre su pecado, él reconoce por la palabra de Dios que está pecando. ¿Cómo sabemos que alguien no es un hermano? Alguien que se resiste a reconocer que la Biblia es palabra de Dios y la denuncia que se hace con la Biblia, que es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la pregunta del punto 1. Recuerden que el título es Dios no puede ser burlado. Tú eres espiritual, restaura. Porque Dios llama a los que son maduros en la fe, los que están liderando en la iglesia, porque la Biblia sí ha puesto personas en autoridad para defender la iglesia. Miren, nadie esperaría que Caleb estuviera defendiendo la iglesia a la edad que tiene. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Él tiene que ser moldeado, traído ¿por quién? Por sus padres. Nosotros, si viene entra un ladrón acá a la iglesia, un estafador o un engañador, con palabras, no esperamos que Julieta diga, yo no creo eso porque estás equivocado, porque el catecismo de Westminster dice esto o aquello. ¿A quién se llama la defensa de la fe? A los que son espirituales. Y eso es lo que yo quiero que nosotros, es la responsabilidad que tenemos. Ahora, ¿qué es curioso y qué me marca acá mucho? Que llama a espirituales no a un cargo, sino a aquellos que identifican el pecado. Porque, queridos hermanos, debemos reconocer que aunque muchos de nosotros hemos ido a ser diáconos, ancianos, pastores, maestros, algo se nos puede pasar. Y la Biblia dice que cuando alguien está pecando, y si es tu pastor, llámale como a un padre y exhórtale. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Yo no puedo decir, lo voy a dejar que se muera en su pecado. Vuelvo y leo Gálatas. Pablo está escribiendo inspirado por Dios. Dice hermanos. Cuando dice hermanos, es a todos los que tienen a Dios como Padre, han nacido en Cristo Jesús. Dice, si alguno fuere sorprendido, y esta palabra me es importante. ¿Qué quiere decir? Que por algún tiempo, no sé si mucho o poco tiempo, porque acá no lo dice, está practicando un pecado, y un día nos damos cuenta que él está pecando. Los espirituales, ¿qué dice acá? Vosotros que sois espirituales, denúncienle, acábenlo, échenlo. ¿Qué dice? Restauradle con el espíritu de mansedumbre. Ok, ¿se acuerdan que el punto 1 dice, ¿eres espiritual? Si tu respuesta es sí, yo soy espiritual, restaura. Nunca la Biblia dice, da un paso al costado. Nunca dice, sal corriendo. De hecho, la figura de pastor es muy importante. Porque un pastor que no defienda la iglesia no es un pastor. Un pastor que deje a la oveja morirse en sus pecados. ¿Sí? Alguna vez mi esposa a veces cuestiona porque yo llamo a hermanos que a veces no están ya dentro de la iglesia para saludarlo, para saber de ellos. Porque el que está firme, está firme. Pero ¿por qué uno lo hace? Porque uno es pastor. Porque uno, a pesar de cualquier cosa, está buscando la restauración de esa persona. El texto es muy diciente, queridos hermanos. Somos instrumentos en manos de Dios. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Señor Jesús, explícame, ¿cómo soy tu discípulo? El texto que dice, si tuvierais amor los unos por los otros. Y no está diciendo amor por el cónyuge, ni por los hijos, ni por los parientes, sino por los que son iglesia. ¿Se lo dijo a quién? A los discípulos.
Juan 3:14. Nosotros, ahora yo quiero saber si soy espiritual, ¿no? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Miren, queridos hermanos, una cosa es la fe en Cristo y otra cosa es la religión. El religioso se rasgará las vestiduras. ¿Se acuerdan de quiénes se rasgaban las vestiduras frente a los pecados de los demás en el Nuevo Testamento? Los fariseos. Ellos se escandalizaban. ¡Ay, la adúltera! ¡El publicano! ¿Y a quiénes juzgaban ellos? A Jesús y a sus apóstoles. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa, todos los que se rasgaron las vestiduras y se hicieron a un lado, ¿quiénes fueron? Los fariseos, los saduceos. De hecho, algunos fueron para ver, ¡ay, está con publicanos! Pero miren lo interesante, Jesús fue no para degustar la comida ni el bienestar de Zaqueo. Él fue para restaurarlo. Tanto así que Zaqueo se levantó y dijo, porque ya creía en Cristo, a todos los que he defraudado, o sea, él se arrepintió de su vida, resarció con su vida, y él demostró que era un hijo de Dios y que la obra de Jesús era efectiva. ¿O no es así? Pero a Jesús, ¿qué le costó? El señalamiento de quienes se suponía que conocían la ley de Dios. Y hoy yo quiero decirle, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todos esos fariseos que decían, Jesús es... ¿Por qué? Está como un pecador. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Salvando la vida de ese pecador. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano. Miren, ¿qué es aborrecer? Relicita, ¿qué es aborrecer? Cuando a alguien le da fastidio, yo no me puedo sentar, no lo puedo ver, o sea, yo no quiero nada con esa persona. De hecho, yo lo veo que viene y me cambio de acera. ¿Por qué? Porque me indispone la existencia de esa persona. Bueno, listo. Volvamos a leer 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Queridos hermanos, nuevamente, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Cristo, aquí está Jesús. Quien ama a Jesús tiene que amar su iglesia. Y yo no puedo escoger, así como Dios le dice al esposo, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Una de las metáforas de iglesia es el matrimonio. Si nosotros estamos en contra del divorcio y fomentamos la unidad de los matrimonios, y aquello que ha unido Dios no lo separa el hombre, lo leímos en Mateo 19, versículo 6. También tenemos que decir que en la iglesia debemos proponer la unidad, el amor por nosotros. Quien ama a Cristo, ama a la iglesia. Y les voy a dar el principio. No porque te caiga bien. ¿Por qué tenemos que amar a la iglesia? ¿Por qué tengo que amar al presbítero Luis? Porque si él es cristiano, se ha confesado como cristiano, yo he visto sus frutos como cristiano, no lo amo porque él no peque, lo amo porque Cristo lo amó. Y si yo lo amo a él, de acuerdo a 1 de Juan 4:20, estoy amando a Dios. Según 1 de Juan 3:14, ya no estoy muerto, estoy vivo. Y según Juan capítulo 13 versículo 35, soy discípulo de Cristo, porque estoy teniendo amor por alguien que Cristo amó.
Dios nunca nos llama a salir huyendo frente a los pecados de los demás y mucho menos a dar un paso al costado, sino llama a la iglesia a ser espiritual, madura en la fe. ¿Es correcto lo que yo les digo? Voy a hacer un ejemplo. Por eso yo a muchos matrimonios les he aconsejado: siento que me está engañando, hombre o mujer. Yo nunca he aconsejado póngale un investigador, hackeele el celular, averigüe con quién sale. ¿Sabe por qué? Porque eso no soluciona nada. El día que usted pesque a su cónyuge infraganti, ese día se acabó todo. Y usted tiene toda la razón, y la escritura también. Porque la Biblia dice que aún con un adúltero tú te puedes divorciar. Si nosotros queremos esperanza sobre un matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? Obrar como dice la escritura. Orar, restaurar. Ahí está el amor. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que soportarlo todo. Pero yo les voy a decir algo a todos los que realmente han estado enamorados. Uno ruega porque esa persona cambie. Uno busca que cambie. Y no es por uno, porque a uno le duele. Cuando uno no ama, la opción es: hasta aquí llegamos. Se acabó la confianza. Sigue tú tu camino, yo mi camino. Esta no te la paso más. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque en el amor hay perdón, hay restauración. Claro, eso es todo un camino de volver a reconstruir, restablecer. Queridos hermanos, Dios nunca nos llamó a salir huyendo, mucho menos a dar un paso al costado. Dios llama a todo aquel que se precia de ser espiritual, a que sea maduro en la fe, un instrumento en las manos de Dios. Miren, si volteamos en Gálatas capítulo 6, un capítulo atrás, Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Bueno, yo ando en el Espíritu, soy espiritual. Esto es claro, ¿sí o no? No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Que no hagáis lo que tú quisierais. Queridos hermanos, por nuestra realidad de vivir en un mundo caído, casi siempre nuestro deseo no es hacer lo que Dios desea. Es que es muy difícil. Recuperarnos en el matrimonio de un adulterio, de un engaño, es duro y es complejo a aquellos que lo han pasado. Recuperar la confianza cuando hemos sido traicionados es duro en la amistad o en la iglesia, pero no es imposible, porque Dios quiere en el hogar y en la iglesia que haya unidad, que haya amor, que nos conozcan que somos discípulos de Cristo. Es que Cristo nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nuevamente les pregunto, sus decisiones como iglesia, como personas de la iglesia, como personas que se juraron a amar a Cristo, hoy yo quiero que las reevalúen, porque dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted puede engañar. Miren, aquel que engaña en el matrimonio engañará en la iglesia, y aquel que engaña en la iglesia engañará en el matrimonio, y aquel que engaña en el matrimonio y en la iglesia engaña en su trabajo, porque es un engañador, es un desleal, un infiel. Dios nos llama a cambiar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo hombre. Miren, Gálatas 5, 22, 26 dice: mas el fruto del Espíritu, o sea, aquel que es espiritual, tiene el carácter de Cristo en su vida. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz. Bueno, hasta aquí vamos bien, porque yo dice, pero te dice paciencia. Tú no tienes que tener paciencia con lo que es fácil.
De hecho, las cosas alegres uno quisiera que duraran mucho tiempo. Y nosotros no estamos diseñados para que nada alegre dure mucho tiempo. Todos los momentos de alegría tienen que ser rapiditos y efímeros. Te da risa de algo, usted se ríe escasamente unos segundos. Si alguien se ríe medio minuto, ¿saben qué pasaría? Sus esfínteres se aflojan. Porque cuando uno se ríe tiene tal estado de alegría que el cerebro está lleno de dopamina, oxitocina, serotonina. Y uno se relaja de tal manera, porque la felicidad, la alegría, la sonrisa te desestresa. Y nosotros no estamos diseñados para reír por mucho tiempo. Y si a alguno le ha pasado, se ha reído hasta que se orinó. Sí, eso pasa. Y uno dice, ¡ay, qué pena! No. Miren, amor, gozo, paz es parte del fruto del Espíritu Santo. La paciencia. ¿Con quién requieres paciencia? Con alguien que tú tienes que sostener, soportar, aguantar. O sea, yo tengo que sepa que estoy firme. Los matrimonios adultos que tienen varios años pasan por muchas cosas. Una de las cosas que pasan es cuando la mujer llega a su edad, donde deja de ovular. Y los cambios de ella no solamente la afectan a esa persona, lo afectan a uno. Ya no lo quieren como antes, ya le da calores. Si me acerco tiene mucho calor, si me alejo tiene mucho frío. A veces está bien de día, a veces está mal de noche, a veces está bien y mal en 10 segundos. Y uno dice, Señor, dame paciencia. Pero a los hombres también nos pasa. Porque vamos envejeciendo, vamos perdiendo virilidad, ya no producimos tanta testosterona. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces deseamos estar con la persona que amamos, a veces no. A veces nos escondemos detrás del trabajo, ojalá hoy ni siquiera la vea. No lo decimos de esa manera, pero nos pasa. Y la mujer está pensando, es que ya no me quiere, ya ni me toca. Mire, mi mamá el otro día con 70 años me decía eso de su esposo. Y si ella está escuchando, de pronto me jala la oreja, porque no me ha dado permiso de que cuente la historia. Pero es que ya no, yo digo, tiene 70 años, va. ¿Qué me hace diciendo esas cosas? Pero es que ella lo quiere y quiere, o sea, no es como una necesidad, es como, pero sus cambios del hombre nos afectan. Y yo, queridos hermanos, yo quiero que nosotros vemos que el carácter de una persona cristiana, de una persona espiritual, está llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad. ¿Qué es benignidad? Desearle el bien a los demás, hacerle el bien. A mí me hace bien verlos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Amados hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ser espiritual es ser maduro en la fe, por favor, es en esta palabra de Dios. No es en nuestros deseos, ni en lo que sentimos. Porque a veces lo que sentimos es contradictorio. Yo hay días que me levanto que amo a mi esposa, extraño a mi esposa, y hay días que me molesto con ella y no la quiero ver. Entonces, ¿yo qué digo? Me voy, me hago a un lado, la abandono. No, tengo que sobreponerme. Sí, pastor, no digas eso, que si a ti te pasa, a todos nos va a pasar lo mismo. El único que nos entiende es Dios. El llamado del maduro en la fe es que él puede identificar el pecado. ¿Qué es pecado? La transgresión. Y si usted ama a Cristo, ama a esa persona que Dios le dio como provisión para salvar su alma. Con esta explicación leo nuevamente Gálatas, los primeros versículos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, y no lo hagas de cualquier manera. Acá dice cómo es la clave: con un espíritu de mansedumbre.
No es con orgullo, no es con prepotencia, no es aquí yo sé más que tú, yo soy el pastor, o yo tengo más conocimiento que tú, o yo tengo la razón. Y les voy a decir por qué. Acá hay una coma, dice con espíritu de mansedumbre, y hay una advertencia de Dios. Y recuerden, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Saben por qué los hermanos en la fe caen en tentación? Ustedes saben por qué nosotros caemos en tentación. La Biblia dice que Dios nunca tienta a nadie, porque Él no es tentador. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros nos alejamos de Dios de muchas maneras. Nos alejamos de la comunidad del Señor, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la Biblia y estamos con un pie casi en el infierno, y hay domingos que sí, hay domingos que no en la iglesia. Nos olvidamos de nuestros devocionales, de nuestros altares familiares, y nosotros pensamos que podemos ser cristianos en nuestras fuerzas. Y queridos hermanos, la Biblia dice que no. Usted puede tener mucho conocimiento de Dios, pero necesita ser discípulo. Usted quiere aprender a tomar decisiones como un hermano espiritual que conoce a Dios y teme de Dios y que sabe que la recompensa la da Dios. Ore, lea la Biblia, viva lo que usted dice creer, congréguese, participe de todo estudio que pueda usted participar. Examínese a la luz de la Escritura si lo que decide agrada a Dios o no, porque usted también puede ser tentado. Queridos hermanos, en el 2015 este texto yo lo usé con 2 o 3 pastores que acusaban a otra persona. Al poco tiempo de lo que le acusaban a ese pastor, dos de esos 3 pastores se divorciaron. Otro en su familia vivió el divorcio. Amados hermanos, cuando alguien es pescado en un pecado, uno, ¿cómo prueba si esa persona es de Dios? Confróntalo con la Biblia, que se arrepienta. Si es cristiano, se va a doler, va a decir, como dijo David, he pecado contra Dios. Y usted ganará a una persona. Ese es el contexto de esto. Dios no puede ser burlado. Usted que es espiritual, esfuércese por salvar al otro, porque hay otro que cuando usted sea tentado un día le va a dar la mano y lo va a salvar. Es que no podemos confiar en nosotros mismos. A veces pensamos que nosotros, ¿qué somos? ¿Superman? ¿Super Saiyajin? ¿Cristiano? ¿El Todopoderoso? ¿Caemos en la tentación que Satanás dio en el Edén? ¿Seréis como Dios? Es que, mis amados hermanos, cuando alguien cae en pecado, se ha entregado al deseo de su carne. Y a los creyentes también le puede pasar. Le pasó a Saúl, le pasó a David, le pasó a Salomón. ¿Y usted es más que David o Salomón? Le pasó a Pedro. El Señor Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y él le dijo, no, Señor, eso no me pasa a mí. Contigo iré hasta la muerte. ¿Él en qué confiaba? Miren, queridos hermanos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros tenemos que amar a la manera de Dios. El maduro en la fe es el que identifica el pecado, la transgresión, y tiene que amar a la manera de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo amamos? A la manera de Cristo. ¿Usted quiere seguir el ejemplo de Cristo? Cristo te salvó a ti, me salvó a mí. Cuando nosotros lo odiábamos a Él, Él nos extendió la mano. ¿Y cómo lo hizo? Andresito, ¿quién le predicó? Un ángel del cielo. Le mandaron una Biblia del cielo y ¡pah! Le cayó en la cabeza. Fue por una persona.
Una persona que le insistió, perseveró, y usted no le creía, vivía en su vida. Miren, ese es el modelo como Dios nos salva a todos. Seamos instrumentos en las manos de Dios. Usted que es espiritual, si usted ya respondió que sí, restaure. Romanos 5:6, en ese mismo capítulo hacia atrás. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Saben qué éramos antes de ser cristianos? Impíos. Y Romanos 5:11, ahora vuelvo hacia adelante. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Queridos hermanos, aprender a ser una iglesia bíblica es tener esta marca que distingue de las religiosas, de las fariseas, de las sectas. Lo primero es que mortificamos el pecado cuando sale a la luz. No nos hacemos a un lado, no salimos corriendo. Usted se imagina, se está revisando, se está bañando y ve, uy, encontré algo. Va al médico y le dice, tiene un tumor. Y usted no vuelve al médico. ¿Qué pasa con usted? No, ¿qué pasa con usted? Se muere. Uno de los cantantes de reggae de hace muchos años, ¿se acuerdan cuál fue el Bob Marley? Le encontraron un melanoma en el dedo del pie. Y él pensó que por sus prácticas, por su vida saludable y su adicción a la marihuana, eso no iba a avanzar. Y lo dejó avanzar. ¿Saben de qué murió? De cáncer en el pie. ¿Por qué? Por torpe. Queridos hermanos, quien distingue el pecado, recuerden que el pecado mata. Cuando sale a la luz hay que atenderlo por medio de la disciplina, por medio de la exhortación, pero es con paciencia, con mansedumbre, con amor. No va a ser fácil, porque el pecador nunca se quiere arrepentir a la primera de cambio. Él se resiste, él justifica. La manera en que la iglesia acompaña al pecador es una marca de una iglesia bíblica, porque acá en la comunidad de fe todos somos pecadores. Amados hermanos, el pecador es acompañado de manera individual y colectiva, a través de la predicación de la palabra, a través de la oración, y de manera colectiva. Miren, ¿cómo usted puede restaurar a la distancia? ¿Puede o no puede? No puede. ¿Alguna vez usted ha atendido a alguien que sea alcohólico? En Alcohólicos Anónimos les dan un padrino. Alcohólicos Anónimos nació dentro de un programa cristiano. Y ellos, todos los principios que tienen son cristianos. Ese padrino recibía la llamada a las 2, 3 de la mañana de quien solicitaba su ayuda. Acabo de entrar a una taberna, me he tomado 10 cervezas, y ese padrino salía corriendo a rescatarlo. Miren, hasta el mundo hoy sabe que eso es correcto. Y los cristianos a veces peleamos con lo que a Dios le agrada. La Biblia dice que la manera en que la iglesia acompaña al pecador es individual, colectiva, lo hace con mansedumbre, que es una expresión de amor, porque eso me hace crecer a mí. No es para destruir, es para ganar al hermano, lo que indica que no será fácil, no será en un corto tiempo, y la victoria está en Cristo. Dígale al alcohólico que el alcohol lo mata, no le importa. Dígale al fumador que el cigarrillo mata, no le importa. Dígale al adúltero que va a venir la disciplina de Dios y lo mata, y no lo entiende. Ámelo, acompáñelo, ore por él, restáurelo. Y cuando usted tiene la victoria, usted se goza con él. Mateo 18, 15, 21 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. O sea, yo encontré el pecado, yo voy y lo reprendo a él. Una y otra vez.
no te escuchó, Dios va a hacer que eso salga a la luz. Y dice, si te oyere has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, tomando aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra de Dios. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no se oyere en la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero ya hubo un proceso. Yo te acompañé, yo estuve contigo, te ofrecí mi amistad, te ofrecí mi amor, te dije que yo iba a estar contigo, te acompañé. El creyente se doblega ante la palabra de Dios. Recuerden, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy tú estás ayudando a otro. Mañana otro te puede estar salvando a ti. Segundo punto, ¿estás pecando? O sea, ahora vamos a ponernos no del espiritual, sino del que recibe la exhortación. Es una pregunta, ¿estás pecando? Segundo punto, ¿estás pecando? Respuesta, ¿sí? Si la respuesta es sí, arrepiéntete. Así de sencillo. Miren, queridos hermanos, este texto aquí es hermoso. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, es que yo sí puedo, cuando yo quiero puedo dejar el alcohol, y el próximo viernes o sábado está en una cantina perdiendo las luces? ¿Necesita ayuda un alcohólico? Claro que sí. Necesita crear conciencia que se está matando sus neuronas, dañando su hígado. Amados hermanos, pero acá no dice que tú abandones. Y yo les aseguro que usted no va a abandonar a su padre o a su madre si son alcohólicos. Usted no le va a decir, venga, le voy a gastar hoy todo lo que se quiera tomar, así se muera hoy. ¿Usted qué va a hacer? Como cristiano lo va a cuidar. No va a ser parte de ese pecado. Va a sobrellevar esa carga. ¿Por qué? Porque la persona alcohólica, ¿qué hace? Ama el alcohol, ama su pecado y se entrega a su pecado. Y hace usted todo lo posible. Ora, Dios le da consejo. Y todos los que han vivido con algún alcohólico saben que esto es un sufrimiento de nunca acabar. Porque en algún momento te llaman, te dicen, te avisan y uno dice, ay Señor, otra vez, y me tocó a mí, y me toca llenarme de paciencia, y me afecta mi hogar, y me afecta mi trabajo, y me afecta la economía, porque el alcohólico al otro día no dice ni cuánto te gastaste, ni qué es lo que hice. Simplemente, ay, ¿me perdonas? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Miren lo interesante aquí, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no del otro. Queridos hermanos, somos juzgados por Dios y somos juzgados por nuestras acciones. Yo como pastor seré juzgado por mis acciones, no por las acciones que ustedes toman. Hoy ustedes pueden agarrar, irse, hacerse a un costado, no pelear la buena batalla. Lo pueden hacer. Uno lo que menos quiere es estar involucrado en problemas. Pero no vamos a ser juzgados por mis acciones. Cada quien es juzgado por sus propias decisiones. Debemos recordar que estamos peleando esa batalla como iglesia. Satanás y todos sus emisarios desean destruir la obra de Dios. Y no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida. Y el Señor Jesús en su palabra nos llama es resistir al diablo y someternos a Dios. Resistir a los deseos de la carne. Y doblegarnos a la guía del Espíritu Santo. Efesios 6, 10, 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te dice y no te llama que seas fuerte. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Saben qué significa acechanza? Ustedes han visto cuando los animales cazadores
se van a querer comer a un animalito. Él se agacha, ve pastando, tomando agüita al animalito, se le va acercando de a poquitos, el animalito mira para los costados, no ve nada, no huele nada, y cuando de pronto ¡pum! Lo despertó, no, lo cazó, se lo comió. Hoy yo quiero que consideren, mis amados hermanos, que somos tan frágiles como el hermano que ha caído en pecado. Y el pecado nos hiere de muerte. Y quiere dañar la iglesia. Y quiere dañar la obra de Dios. Pero Dios nos ha enviado para sobrellevar la carga de los unos de los otros. Esto no significa tolerar el pecado. Esto significa hacer provisión para el otro, para socorrer, para amar, para que se arrepienta. Si él en un proceso largo no se arrepiente, lo vamos a tomar como gentil y publicano, dice Mateo 18. No es a la primera, te sorprendí en pecado, ya no eres mi hermano. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Y qué días? Hace un mes y una semana yo le decía a alguien: no escuches y no sigas a los pastores que solo hablan. Sigue a los que hablan y toman decisiones. Sigue su conducta, imita su fe. De acá de este púlpito uno puede decir muchas cosas, pero evalúa su vida, su fe, lo que decide, cómo lo hace, cuándo lo hace. 1 Corintios 4:15 dice: porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ustedes pueden encontrar a muchos discipuladores, pero yo invertí tiempo en ustedes, en su vida, para que donde están porque yo les prediqué, yo les enseñé y les di ejemplo. Soy como un padre para ustedes, les está diciendo, en la fe. Porque Pablo renunció a una vida cómoda para predicar el Evangelio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si estás pecando, quieres pecar, arrepiéntete, apártate de ese pecado, ríndete al Señor. Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquellos que son espirituales normalmente son los que son promovidos para ser diáconos, para ser ancianos, para ser pastores. Cuando la Biblia habla de pastores, no está hablando solamente del pastor que presidía, sino está hablando también de todos los que son llamados a ser ancianos. Porque a ellos se les dio la vara y el cayado, ¿para qué? Para cuidar, apacentar la iglesia que Dios ganó. Un verdadero hermano en la fe, maduro, no claudica, no abandona. Hace guerra contigo para vencer el mal, para hacer el bien, para que te arrepientas, para que vuelvas a Dios, para decir: hemos ganado, hemos triunfado en Cristo. Los hermanos maduros en la fe son los que fueron llamados a ser columnas dentro de nuestra iglesia. Hechos 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Filipenses 1:1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Y Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Amados hermanos, los que son espirituales son los que disciernen y los que pueden amar a la manera de Cristo. Hoy el llamado es para llenarnos de mansedumbre, para restaurar a quienes hoy han caído en pecado. Y si tú eres de los que han caído en pecado, pide ayuda, socorro. Confíate en un verdadero hermano en la fe. Ábrele tu corazón, que no te va a destruir. Va a estar contigo para orar por ti, para reconvenirte, para hacerte una ayuda, para preguntarte si estás haciendo bien. Dios no pasa por alto nuestras acciones. Amados hermanos, Dios usa su palabra, usa a sus siervos para reprendernos, para exhortarnos. La reprensión es bíblica, mis amados hermanos, pero también es bíblica la restauración. El jactancioso se vanagloria, se aparta, da un paso al costado. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Está escribiendo a la iglesia, y Pablo le va a decir a la iglesia que examinen a ver si están haciendo alguno de estos pecadillos. Si eres guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley, eres espiritual. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un padre que ve llegar a sus hijos borrachos, trasnochados, y no le dice nada, no lo exhorta, está claudicando a ser un hermano espiritual en la fe. La exhortación es bíblica. Pero ¿saben a veces en qué fallamos los padres? Sí regañamos y llamamos la atención, encontramos el problema. Les pregunto, ¿encontraron también la solución? Porque solo orar no sirve. Hay que poner principios, hay que poner reglas, hay que acompañar, hay que decir, hay que ser responsables. Si yo sé que mi hijo, mi hija es alcohólico, alcohólica, le tengo que poner límites, límites a la hora de entrar, límites en la casa, responsabilidades económicas. ¿Por qué muchos hijos viven solo en la casa? Porque es pensión mami y papi. ¿Y en qué usan ese excedente que se ahorran en casa? En sus vicios, en sus perversiones, en sus deseos de la carne. Lo mismo pasa a veces en la iglesia. Amados hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El contexto es, si tú eres espiritual, identificaste el pecado, lleva el arrepentimiento al hermano con espíritu de mansedumbre. Es tan hermoso el texto. Miren, tenemos que someter a prueba nuestra obra. Lo que yo estoy decidiendo, entonces voy a tener motivo de gloriarme. Estoy leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 4. Pero solo respecto de sí mismo y no del otro. El que cayó en pecado, cayó en pecado. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con esa información? ¿Usted qué haría, Ivoncita, si yo le digo voy a asesinar a alguien? ¿Qué haría con esa información? Hay que denunciar frente a eso.
Pero miren lo interesante, que el contexto de todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Queridos hermanos, si usted hoy decide hacerse un lado, apartarse, no ayudar, está sembrando corrupción en su vida. Usted está dispuesto a ayudar a su cónyuge, a sus hijos, a sus parientes en el hogar, en la iglesia, a su hermano. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, porque uno dice, yo no me junto con ese pecador, me voy. Listo, hágalo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Usted se imagina, miren, estas historias solo se puede contar con años en una iglesia. Porque todos nosotros pasamos por momentos de desánimo. Por momentos que hay compañeros que uno quisiera es no verlos, por lo menos. En el caso mío, yo tengo a veces compañeros pastores que quisiera un hilo, una aguja y que se callen para siempre. Porque a veces lo que sale es para destruir y no para construir. Pero Dios me lo puso como compañero, ¿qué hago? Oro por él, lo exhorto, listo, con paciencia. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Hasta que me dé cuenta de que si es impío, no se quiere arrepentir, ahí sí yo les digo, hermanos, esa persona es impía y hemos orado, hemos hecho las cosas bien. Dice, el que siembra para su carne, va a segar carne. Ejemplo, me cae mal alguien. Le descubrí en pecado, mi oportunidad, que se vaya de la iglesia. No, es en serio, hay cónyuges que están pecando, están esperando que su cónyuge pescarlos en algo. ¿Para qué? Yo quiero el divorcio, mejor estoy solo que mal acompañado. No, créanme, es en serio. Hay personas que disfrutan pescar en pecados a otros, porque es su justificación perfecta. Se acabó nuestra amistad. Se acabó nuestro compañerismo, se acabó nuestra familiaridad. ¿No es el llamado de Dios? Queridos hermanos, hoy yo quiero invitarles a lo que la Escritura nos dice, que andemos por el Espíritu. Por eso yo les quiero recordar, ¿cuál es el título de la predicación? Dios no puede ser burlado. Tercer punto, ¿estás haciendo el bien? Es otra pregunta. ¿Estás haciendo el bien? ¿Estás haciéndolo bien? Tú puedes decir, sí, me rasgué las vestiduras, no me junto con ese impío, con esos inmorales, con esos pecadores. Yo te voy a responder, haz bien. La pregunta es, ¿estás haciendo el bien? Respuesta, haz bien, pero no conforme a tu corazón, sino conforme dice nuestro Dios. Usted va a sembrar. Usted se imagina que, miren, yo lo he escuchado de esposa que ha dicho, por años oré por mi esposo, doblé rodilla y al fin entregó su vida a Cristo. Hoy es anciano de la iglesia, hoy es diácono de la iglesia, hoy predica, hoy es maestro. Y esa señora es como si fuera un pavo de esos hermosos de zoológico. ¿Se han visto esos que son de colores? Caminan y lloraba por él. ¿Saben qué está de moda? Tus hijos, mis hijos, tus perros, mis gatos. Tercer, cuarto matrimonio, cuarta relación. Versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hoy usted puede decidir pescar a su hermano o su hermana en pecado, destruirlo, apartarlo, señalarlo, vituperarlo, escarnecerlo. Eso hicieron los fariseos, cogieron a la prostituta, la llevaron a Jesús y todos llevaban una piedra así detrás del brazo y la traían de las mechas. Estaba pecando. ¿Qué hacemos con ella? La ley de Moisés dice matarla. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Y Jesús qué dijo? No dijo una sola palabra. Se arrodilló. Escribió algo en el piso. Y se fue del mayor, del más viejo, del más maduro, al más joven, tirando las piedras.
Parece ser que Jesús empezó a poner los pecados personales, individuales de cada quien. Porque normalmente en nuestra condición pecaminosa nos ofende el pecado de los demás, pero nuestros pecados los conservamos, los preservamos, los consentimos, los escondemos. Acá la Escritura dice: no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Miren, esta palabra de no desmayar, yo me acuerdo mucho de cuando alguna vez hace muchos años yo quise trabajar en construcción. Y seguro que yo no estaba hecho para eso. Porque era cargue, lleve, eche pala, todo. Y yo terminaba el día como, ya no puedo más. Es en serio, yo no servía para eso. Yo sirvo para otra cosa, pero para eso no. Y mi jefe me decía: dele ánimo, usted puede. Hasta que un día estábamos poniendo ladrillos en como una especie de pendiente de un techo. Y en eso, en una tabla, me resbalé y llegué hasta el bordecito y me cogí de las varillas que salen para la columna. No me maté, de pura gracia. Mi jefe me dijo: ya entendí, usted no sirve para esto, váyase para la casa. Yo quise, con todo mi corazón. En ese momento yo me sentía desmayar. Desmayar es cuando a uno se le están acabando las fuerzas. Cuando uno le tiene que decir: Señor Dios, ya no puedo más. Ayúdame, fortaléceme. Acá dice que para perseverar en ayudar a otros, entendiendo que estamos sembrando no en la carne sino en el espíritu, tenemos que ir una milla más de lo que nuestras fuerzas pueden humanamente. Lo hacemos con un hijo, lo hacemos con un cónyuge, lo hacemos también en la iglesia con los hermanos en la fe, lo podemos hacer con un diácono, con un anciano. Dice: no te canses, mi hermano, mi hermana, a su tiempo usted va a poder cosechar. Hoy tenemos que reflexionar. Dios no puede ser burlado. Los creyentes fuimos llamados a batallar en esta vida mortal, unos con otros, de mano de nuestro Señor, en amor, en misericordia, en mansedumbre, con paciencia. Todos seremos juzgados por nuestra obra, no por la obra del otro. Si yo estoy al lado del otro que está pecando, en buena intención para que se arrepienta, en amor, y él no se arrepiente: Señor, hice todo lo que pude, estoy libre de pecado contra esa persona. Hoy yo quiero que usted reflexione, porque el día que usted sea tentado, que vea su debilidad, entenderá el siguiente versículo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Queridos hermanos, cuando alguien peca en la iglesia, trae dolor, tristeza, nos duele en el corazón. Más de uno sabe acá en la iglesia que yo he llorado con ustedes, por sus pecados o por los míos. Pero Dios nos ha dado la victoria, por eso mantenemos en la iglesia. Por eso queremos servir al Señor. Por eso estamos dejando la piel acá. No solamente dinero, sino nuestro ejemplo, nuestros hijos. Amados hermanos, hoy tú puedes complacerte en ti mismo, justificar tus acciones, decir: me hago un lado, no quiero ser tropiezo para los demás. Hoy te digo, Dios nos llamó a sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Hoy te llamó a sembrar para bien. Pelea la buena batalla con el hermano. Dile que estás pensando en él, que se arrepienta, porque el pecado lo va a conducir a la muerte. Hoy yo te digo: no lo dejes, no me dejes, no dejes la obra del Señor. Hoy estaremos orando por ti, orando por nosotros, orando porque este proyecto es el proyecto de Dios, para que nosotros podamos ver la obra de Dios cuando está añadiendo a los que van a ser salvos. Dejemos a los fariseos que se destruyan solos. Recuerden que un reino dividido solo se va a destruir. Un matrimonio dividido solo se va a destruir. Un hogar dividido solo se va a destruir.
pero la unidad es la fe, la unidad es la obra de Dios, unidad es la palabra del Señor, el obrar de Él. Efesios 2, versículos 4 al 9 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recuerda cómo Dios te salvó. Y te salvó porque otros estuvieron a tu lado. ¿Cuánto tiempo estuvieron a tu lado? Tú hacías el mal y te decían: hermano, hermana, te invito a la iglesia, estoy orando por ti. Por lo menos a mí me pasó eso. No sé a ustedes. Por gracia fuimos salvados. Amados hermanos, ¿estás haciendo el bien? Recuerda, Dios no puede ser burlado. Haz el bien. Somos hijos de Dios en recuperación todos nosotros. Somos débiles, frágiles en nuestras fuerzas. Hay una condición de pecado que nosotros no queremos ser expuestos. Pero debemos recordar que todos nosotros somos convalecientes en esta vida y en cualquier momento podemos caer. Pablo lo reconoció de esta manera, Romanos capítulo 7, versículo 24-25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, no lo dijo el pastor Juan José, lo dijo Pablo. Y tú eres mejor que Pablo. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Queridos hermanos, Dios nos ha ordenado a poner a prueba nuestra fe. Hoy tú puedes decidir vivir por el Espíritu o vivir por la carne. Los deseos de la carne son engañosos. Te van a poner a ti como digno. Vivir por el Espíritu te va a poner manso y humilde al servicio de Dios, como instrumento en las manos de Dios. Salmo 91:2 dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y el salmista lo dijo porque estaba dentro del pueblo de Dios. No lo dijo estando en una cueva. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo termina la obra de Cristo? En el día de Cristo, o sea, el día que acaben todas las cosas. No estamos unos mejores que otros. Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos, dice el salmista. ¿Y cómo tú sabes que eres un hijo de Dios cuando hay otro hijo de Dios que te está diciendo: se te cayeron las manos, ven, yo te las levanto? Estás falto de ánimo, ven, haz esto conmigo. Alguien que te ofrece misericordia, amor, perdón. Amados hermanos, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno recibirá según lo que hoy está decidiendo y sembrando. Hoy yo los quiero invitar. Cuidemos nuestra iglesia local, porque esta es nuestra responsabilidad. Amados padres, cuiden a sus hijos, es su responsabilidad. Amados cónyuges, cuídense unos a otros. La Escritura lo dice. El hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. ¿Saben? Dice que pueden estar separados un poquito de tiempo por causa de la oración, pero de cama, no de lugar. ¿Y por qué? Dice por causa del pecado. Amada iglesia, la Escritura una y otra vez nos dice: soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, porque estamos entre pecadores. Pero veamos la obra de Dios completa.
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios no va a ser burlado. Hoy sembramos en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar a la ley de Cristo, a amar como Cristo amó, a dar nuestra vida, porque Cristo dio su vida para sostener su obra, para defender su obra, porque en su obra se añade a los hijos de Dios, a los que verdaderamente están luchando por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, haznos instrumentos de bendición. Haznos instrumentos de amor, de misericordia y de gracia. Haznos valientes para pelear la buena batalla, Señor. Y perdónanos cuando queremos claudicar. Perdónanos, Señor, cuando nos afectamos por los pecados de otros para sonrojarnos, para apartarnos. Ayuda, Señor, a Ebenezer, para que cualquier decisión que vaya a tomar sea bajo tu voluntad, para guardar a los hijos de Dios, para extender tu palabra, para seguir trabajando y siendo útiles en el reino de Dios. Padre amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.